Sí, qué mucho, Dios. Qué contenta. Pero ya tengo tu huesito, mira. Buenas tardes, a las 7 en punto. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Voy a dar unos 5 minutitos por si se conectan otros compañeros. Solo tenemos a dos. Y si no, comenzamos la clase con las dos que están conectadas.
Ya, chicas, ya haciendo honor al tiempo, vamos a comenzar la clase de hoy. Al parecer nadie más se va a conectar, solo tenemos tres, que está Rosa, Fanny y Sixtina. Ya primero les voy a recordar, porque ayer, ¿se acuerdan que el día lunes habíamos conversado acerca de las nuevas fechas? La prueba no era ayer, la prueba es mañana, para que no se confundan. Porque nos faltaba agregarle la clase de hoy. Hoy día nos corresponde a nuestra clase del 4 de diciembre continuar con lo que es el sistema LATME, ya que hoy día nos corresponde ver distribución, lo dejamos encaminado el día lunes, y un poco de metabolismo. La prueba solo va a ser de esos contenidos porque la verdad es que es bastante cierto. em, Complejo, así que le damos dos clases para tratarlas y hacemos la evaluación. Así que la evaluación va a estar disponible desde mañana a las 21 hasta el otro día, hasta 10 para las 11 se las dejo. Ya, así que eso. Y nos quedarían las dos clases de la próxima semana, del día lunes 9 y el miércoles 11. Y la última prueba, la evaluación, ¿cierto? Cuarta, que sería el día 12. Y por eso con eso damos por finalizado el módulo. Así que solo nos quedan dos clases y una prueba la semana que viene. ¿Ya? Así que vamos a ver la clase de hoy. Ahora sí. Ya, como estábamos viendo, ¿cierto? En este módulo de farmacología, estábamos viendo lo que es la farmacocinética en extensión. Ya sabíamos que la farmacocinética es todos aquellos procesos por el cual es sometido, por los cuales tiene que pasar un fármaco, un medicamento, una vez que ingresa a el organismo. Es decir, cierto, es todo lo que el cuerpo le hace al medicamento. Y parte de esto que debe pasar por estos pasos. Ya, recuerden que no siempre pasa por los cinco, ¿ya? Si yo les pongo verdadero y falso, siempre se cumplen todos los principios de la farmacocinética, falso. ¿De qué va a depender? De la vía de administración del fármaco. Si es vía oral, sí o sí cumple los cinco pasos, porque el fármaco, el, el medicamento debe partir por la liberación, que acuérdense que la liberación, nosotros un medicamento lo compone tanto su forma farmacéutica como cierto, sabemos que tiene un excipiente y además tiene un principio activo. Este principio activo es el que va a hacer el efecto terapéutico. Todo el resto no ejerce ningún efecto en el organismo. Ya, por lo tanto, se debe liberar de todo aquello para poder ir a hacer efecto y viajar al órgano donde tiene que ir a realizar lo que es el cambio en el cuerpo. Ya en el cuerpo, si debe quitar la inflamación, llegará a los receptores donde están, ¿cierto? Y podrá realizar su efecto antiinflamatorio. Para eso decíamos que la liberación entonces era que se liberaba este fármaco y luego pasaba a lo que era la absorción. Para poder ser absorbido, el fármaco tenía que pasar desde la región de donde fue administrado hacia el torrente sanguíneo. Es decir, desde aquí, desde la mucosa, acuérdense que en el estómago, en la porción del duodeno, es ahí, ¿cierto? Y les digo, ¿dónde se libera el fármaco? Ahí. ¿Ya? Y esto tiene que traspasar, está cierto, en un órgano específico y tiene que traspasar estas barreras que son a través de membranas. Yo les decía que cada célula tiene como como si fuera una casa, tiene como su reja, su cerco. Y para pasar de un lado a otro no existe una puerta, sino que hay que penetrarlas y atravesar las rejas. En este caso, los fármacos hacen eso para poder viajar al otro lado, que es el torrente sanguíneo. ¿Ya?
Existían distintas formas en las cuales podían viajar, traspasar, penetrar al otro lado, ¿cierto? Las membranas, los medicamentos. Recuerden que una membrana plasmática está conformada por diversos componentes, ¿ya? Tiene colesterol, proteínas, lípidos. Todos en conjunto forman una membrana, se disponen de distintas formas y forman una membrana plasmática. Y para atravesar y penetrar esta membrana plasmática, el fármaco tenía distintas formas de hacerlo. A través de una forma pasiva, que es sin gasto de energía, que podía ser una filtración o una difusión simple, solo a favor de la gradiente, o podía ser de una forma especializada, que de forma especializada tenemos tres opciones, o es por transporte activo con gasto de energía, o algo especializado que se conoce como la difusión facilitada, que es un transporte pasivo, no requiere energía, pero sí a través de las membranas, por eso se llama, perdón, a través de las proteínas, por eso se llama facilitada, porque hay algo que facilita el ingreso. Y también teníamos otra, cuando son moléculas muy grandes, ya existe lo que es la pinocitosis, que viaja una vesícula y como que la engloba y esa la logra hacer pasar a través de la membrana. ¿Ya? Y ahí se absorbía para luego dar paso a la distribución. Hoy día completamente sobre este tercer paso que es la distribución. Pensemos entonces que nuestro fármaco ha comenzado su viaje, usted lo puso en la cavidad oral, ¿cierto? Este ha viajado por el esófago, llega al intestino, llega al estómago, a los intestinos y ahí en la zona, ¿cierto? Estomacal o en el duodeno, también que se produce el primer paso, que sería la liberación. Se libera el principio activo del excipiente y la forma farmacéutica que lo contiene. Y comienza el proceso de absorción, ya que va a hacer que este fármaco, desde ahí de la mucosa gástrica, pase al torrente sanguíneo, ya a través de lo que son los distintos mecanismos. Ahora quedamos con que el fármaco está ya en el torrente sanguíneo. Y ahora vamos a ver qué es lo que le pasa una vez que está ahí. Dice que el tercer paso es la distribución. Distribución se define como el proceso en el cual el fármaco pasa del espacio intravascular o vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción. Acuérdense que el fármaco estaba en el estómago. Del estómago pasó al torrente sanguíneo para poder, lógicamente, llegar al órgano donde debe ir a hacer su acción. Entonces, ahora en este proceso de distribución, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si ocupé como un medio como un vehículo la sangre, ahora me tengo que salir de ahí porque al fármaco, ¿cierto? Le damos la indicación, ok, ahora debes salirte del torrente sanguíneo y debes llegar, por ejemplo, a los riñones, ¿ya? Para que hagas tu efecto. Entonces, ahora la distribución va a corresponder cómo sale este fármaco del torrente sanguíneo para llegar, ¿cierto? A las distintas células o a los distintos tejidos que tenemos en el organismo para poder hacer su acción. Entonces tenemos el fármaco en la circulación sanguínea y este comienza a viajar y a dirigirse por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los diferentes tejidos para que llegue aquí y pueda cumplir sus funciones previstas. ¿Ya? Entonces ocupa aquí el torrente sanguíneo como un vehículo, algo que lo transporta y lo deja lo más cercano, lo deja en las células o el tejido donde tiene que ir a hacer su efecto farmacológico. ¿Ya? Una vez llegando ahí, se tiene que salir de este para poder hacer el efecto terapéutico donde corresponde.
¿ya? Dice que la incógnita a desarrollar, perdón, es cómo es que se logra la distribución. Para entender mejor, debemos pensar en un vaso sanguíneo, el que representa la circulación sanguínea, y por fuera de este diferentes células que corresponden a su endotelio, es decir, la pared capilar que lo rodea. Agreguemos al fármaco que logró llegar hasta la circulación para cumplir su función posteriormente. Una vez que tenemos el fármaco en esta región, lo que ocurre es el primer proceso, que es la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. Ya ahí es donde se unen los fármacos a las proteínas plasmáticas y como su nombre lo dice, los fármacos que llegan a la circulación en gran parte o en un gran porcentaje se logran unir a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma. Esas son las proteínas a las cuales se van a unir algunos fármacos. Ya parte de estos fármacos se unen, una vez que están en el torrente sanguíneo, se unen a las proteínas plasmáticas, que son las proteínas que tiene el plasma, ya que es un componente de la sangre. Ahí hay unas proteínas para que se puedan unir los diferentes fármacos según corresponde. Dice que estas proteínas son principalmente la albúmina, la alfa una glicoproteína ácida, las lipoproteínas y la globulina, ¿ya? La globulina de unión a esteroides. Cada una de estas proteínas tiene distinta afinidad, perdón, con distintos fármacos. Es decir, es como si fuera un receptor, ¿ya? O una pieza de engranaje y cada una se va a unir al fármaco que corresponde. Cualquiera de estas proteínas, ¿cierto? Según la afinidad que tienen para poder, ¿cierto? Ahí va a unirse a estas proteínas que están en el plasma. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? ¿Cómo saber cuál es la mayor proteína que abunda en nuestro plasma? ¿Ya? Es la albúmina. Es una proteína que incluso está relacionada hasta em, em, nos ayuda, ¿cierto?, al equilibrio de múltiples funciones, a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Además de ser también es una proteína que nos ayuda un poco en la nutrición, a un indicador en la nutrición. Así que una proteína que cumple bastantes funciones y es la proteína más plasmática, más abundante dentro del organismo. ¿Ya? Entonces, ya nos dice que cada fármaco tiene tiene distintos, ¿cierto? En común o son afines con distintas proteínas. Las más abundantes, entonces, la más abundante entonces es la albúmina. Dice que la albúmina es bastante afín con los fármacos ácidos. Ya ahí yo sugiero hacerse un pequeño esquemita. Ya, la albúmina, ¿con qué fármacos? Con los que sean clasificados como ácidos. Las glicoproteínas, ya que es una glicoproteína ácida, es compatible o tiene afín con los fármacos que son de tipo base. Y las lipoproteínas son afines ya con los fármacos básicos. Y nos dice que una proteína que resulta ser cierto diferente a las otras es la globulina de unión a esteroides. Y esta tiene más afinidad con el cortisol y con los esteroides. ¿Ya? Entonces ahí cada tipo de proteína tiene afinidad o es compatible con distintos tipos de fármacos. Así como cumplimos el primer paso, que es la unión de los fármacos a las diferentes proteínas que se encuentran dentro del plasma, algo muy importante que se debe entender es que cuando el fármaco se encuentra unido a la proteína, este fármaco se inactiva, es decir, no cumple una función terapéutica, ¿ya? Por eso no toda
la cantidad del fármaco de lo que ingresó, lo que fue absorbido, no toda se va a unir a estas proteínas plasmáticas. Ya dice que cuando tenemos el fármaco libre, estamos hablando de un fármaco que se encuentra totalmente activo y es este el que va a ir a ejercer su acción farmacológica. Una pregunta que puede surgir en este punto es si el fármaco está unido a em, alguna proteína, significa que no cumple ningún tipo de función dentro del organismo y la respuesta es sí, ¿ya? Porque está el fármaco de forma inactiva, ¿ya? Dice que estos fármacos se encuentran de forma inactiva y eso depende del porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas específico que tenga cada fármaco. Cada fármaco tiene su propio porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Es decir, sabemos cuánto es la cantidad de fármaco que puede llegar al órgano específico a realizar su efecto terapéutico, ¿ya? Dice que estos fármacos se encuentran de forma inactiva y eso depende del porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas que tenga, cierto, en específico cada fármaco. Por ejemplo, podemos hablar de los antibióticos como la penicilina, que tiene un 60% del fármaco. Este no llega de forma activa, sino que se une a proteínas plasmáticas. ¿Y a qué se refiere esto? A que solo el 60% del fármaco se unirá a las proteínas y solo un 40% será el que irá a hacer su acción antibiótica